los históricos. Realmente si yo voy a llegar a modificar algún rango es porque está mal escrito algo o porque algo quedó mal, pero realmente es como la única en que yo vaya a editar un rango que ya estaba creado. Aquí la idea es, si de pronto llega un equipo nuevo, entonces creo un rango nuevo y se lo asocio al rango alterno. Esta es la técnica pues de la prueba, pues, cómo la van a procesar. El tipo de muestra, aquí yo le asocio los tipos de muestra creados que vimos en la tabla tipos de muestra, que si estoy manejando, que si estoy manejando índices, pues simplemente con crear un tipo de muestra, él ya con eso le basta, no requiero configurar un sufijo, configurar, bueno, porque cuando requiero configurar un sufijo, además de ponerle acá el numerito, también en el analizador me toca configurarle el sufijo, o si no, no va a funcionar la comunicación. Entonces, ahí eso es lo bueno de pronto de tener eso como configurado por índices. Y además de esto, acá el tipo de código de barras es el código de barras que voy a usar de la tabla barco de Simpo para esa muestra. Que de hecho, si yo uso índices, solo necesito poner el MO código. De hecho, aquí podría usar solo el MO código y con ese ya me tiene el número completo. En cambio que si uso de pronto tipos muestra, pues me toca ponerle, crear como casi que una etiqueta por cada tipo muestra. Listo, acá abajo pues tenemos los valores de referencia, tenemos los valores normales para masculino, femenino, niño, embarazo. Tenemos unos valores de alarma que cuando se sale de este rango, él marca en vino tinto el resultado. También tenemos unos valores de absurdo, un mínimo y máximo válido. Estos son valores en los que me va a dejar reportar el resultado. Creo que ahí cuando yo me paro. A ver, este no tiene. No, este no tiene. Y este es para la autovalidación. Entonces, ese es como para cuando se está manejando autovalidación. Las interfaces también usan ese reporte. Estos rangos extendidos son los que les comentaba cuando yo manejo, por ejemplo, un rango que quiero decir que para los niños de, no sé, de 0 a 1 año, póngame un resultado. Entonces, estos rangos extendidos se manejan de la siguiente forma. Ay, aquí no está. Pero nada, si tengo acá un ejemplo. A ver si yo tengo acá un ejemplo. Acá. Entonces, por ejemplo, esto es para que cuando se maneje como un rango de menor a mayor y por determinado parámetro, por ejemplo, el género. Entonces, yo coloco la condición de la edad, esto es en días, por eso acá se multiplica por 30 y por eso acá se multiplica por 365. Porque este campo se guarda en días. Entonces aquí me dice eh, todos los pacientes que tengan la edad de 0 a 30 días, sea menor a 30 días y el género sea femenino, entre comillas, póngalo de valor mínimo 28 y póngalo de valor máximo 76.
Esto es cuando se crea la orden. Aquí si se dan cuenta va separado por una comilla. Esperen, lo ponemos acá para que lo puedan ver. Solo columna de órdenes, ¿cierto? Acá solo puedo tener columnas, de hecho, pues solo estos campos de edad y género del paciente. Y esto lo que hace es que acá, en estos valores de referencia, pues, me pone de acuerdo a lo que, pues, de acuerdo a lo que yo configuré. ¿Listo? Eso es en el caso en que yo tenga un mínimo y un máximo. Ya si es algo más complejo, pues no lo van a tener en cuenta. Pero este es en el caso que yo tengo un mínimo y un máximo. Aquí también aplica un mínimo y un máximo. La diferencia entre estos dos es que yo le puedo decir acá más específico, puedo darle como más opciones. Aquí simplemente es masculino, femenino y un niño. No tiene como esas opciones. Listo. El siguiente es el de fórmula. Aquí era cuando yo tengo esto de tipo F. Puedo generar la fórmula, por ejemplo, un cálculo, eh, basándome en otras pruebas. Entonces, por ejemplo, para calcular la depuración, yo coloco los códigos de las otras pruebas, lo multiplico, lo divido por lo que requiera y le coloco el número de decimales. Ahorita miramos una fórmula. También tenemos aquí cuando es un compuesto o plantilla, yo puedo generar este, yo puedo generar acá pues un texto, puedo ponerle si es de tipo edit, generalmente puedo usar edit, puedo usar listas, edit, puedo usar eh, memos, creo que aquí es memo, puedo usar fechas, este, si no estoy mal, creo que también check. Es una no, este es caption. Y no me acuerdo si los check los puedo usar. No recuerdo el check. Creo que es así, si no estoy mal. Entonces, probemos acá. No, bueno, el check no recuerdo. Pero entonces aquí yo puedo editar, por ejemplo, a estas listas, yo le puedo poner acá separado por coma algunos parámetros. Lo puedo dejar, por ejemplo, para que no me le ingresen resultados. O le pongo aquí esto en uno. Y, ay no, perdón, ese no era, es este. O le puedo poner para que yo pueda registrar, además de las opciones, escribir algo de más. El edit, pues es un edit, este sí es un texto muy grande, una fecha. Creo que yo puedo definir acá un time, creo que es así, un time, y creo que el check es este, es como el que vemos acá.
Digamos que creo que aquí hay un check. Mm, Aquí ya había visto un check acá. Creo que ese se ve. Ajá, que es el check. Entonces, aquí yo en estas plantillas yo puedo manejar estos tipos de como formatos, pues, de campos. Y la idea es que estas generalmente las usamos para esos textos que son como agrupaciones de varios parámetros. En el caso de microbiología existen mucho estas plantillas para registrar como, eh, pues como bastantes, eh, bastantes, ¿qué? Bastantes, pues como cuando se tienen muchos parámetros y pues para no crear una prueba por cada uno, sino simplemente se maneja todo como un texto y se puede manejar de esta forma. ¿Listo? Esto aplica tanto para módulo cliente-servidor como el módulo web. De hecho, en el módulo web hay otra forma también. Tiene como esta opción y tiene también, ¿no?, una forma de ponerlo, eh, pues como otra forma de configurar estos parámetros. También cuando es de un tipo texto, aquí yo coloco, por ejemplo, si quiero poner positivo, le pongo PS, positivo. O si es negativo, le pongo una abreviatura y le pongo el negativo. Entonces aquí yo puedo configurar, cuando es un tipo texto, puedo configurar también pues los ítems de selección que voy a tener en esa prueba. Este es del analizador, pues realmente esta configuración no se hace acá. Esto es más ahí como en algún momento se trabajó ahí, pero pues las versiones de las interfaces realmente no lo toman de ahí. Esto es cuando yo requiero hacer un delta check. Esto es todo el tema de autovalidación. De pronto ahí sí toca que lean un poquito el tema, pero pues se usa para todo el tema de autovalidaciones. Y finalmente acá tenemos una pestaña en donde podemos configurar, si es confidencial el estudio, cuántos decimales voy a manejar, y esto sí, de pronto fue un campo que le pusieron. Porque de igual forma, estas pantallas yo las puedo también cambiar en esta versión del app. Rick, una consulta. Ese punto de delta check, ¿podrías explicarlo un poquito más? De autovalidación. El delta check es el, va a ser como la variación que va a tener la prueba en un determinado rango de tiempo para que se autovalide. Entonces, por ejemplo, yo le defino que si se pasa, por ejemplo, en los últimos 30 días, la última prueba hubo una variación del resultado de más del 30%, no se autovalide, sino que sea siempre inferior a ese porcentaje. Es como la variación que yo haya tenido en el resultado durante un cierto tiempo. Eso es lo que significa el delta check. Lógicamente, cuando la interfaz valida, pues además de revisar el delta check, también revisa pues que esté dentro de los rangos de referencia, que esté dentro
estos parámetros de autovalidación, eh, también todo el tema, pues que sea válido, que no, bueno, tiene ciertos parámetros además de este delta check. Pero básicamente lo que mira el delta check es la variación que ha tenido el resultado para ese paciente en un rango de tiempo. Entonces, yo lo que generalmente le defino es como la variación permitida que puede llegar a tener esa prueba para el paciente, para que sea autovalidado. Esto solo aplica para autovalidación. ¿Sí? Más o menos claro. Sí, sí. Ujú. Listo. Entonces eso se puede configurar acá o en las interfaces. De hecho, creo que las nuevas interfaces eh, están que se les configuran desde la misma interfaz, tiene un parámetro de autovalidación y ahí se configura todo. Listo. Entonces, una vez creo mi prueba, pues le doy chulito y me queda pues guardado. Si se dan cuenta, acá me aparece todas las secciones a las que están configurados los exámenes, las pruebas, perdón. Y si le quito el chulito, pues me quita la agrupación. Acá yo puedo buscar, puedo buscar acá algo específico. Puedo buscar esto. Bueno, ahí toca ponerle, creo que con porcentaje. ¿Puedo hacer una consulta, Rick? Sí. Una consulta. En la columna PyUnit ID que está saliendo en las últimas interfaces, el propósito que sería, ¿cuál sería el propósito? ¿En la qué, perdón? La columna PyUnit ID, que es la tabla de pruebas, últimamente me está saliendo ese campo como requerido, porque la interfaz pide ese campo, las otras no los traía, pero sí, algunas sí las trae, requiriendo esa columna. Ah, la unidad, PUNID. ¿Eso hace referencia a algo o a alguna otra tabla, alguna cosa? No. Ah, pues sí, o sea, sí, hay una tabla que se llama unidades. Lo que pasa es que en las nuevas versiones ya las unidades no se manejan en un campo de texto. A ver si acá está. No, tal vez esto es viejita esta base de datos. Las unidades ya no se manejan en un campo de texto, sino se manejan a través de una tabla. No la veo acá. Posiblemente esta base de datos no tiene eso. Miramos acá, esta, a ver si está acá. Este. Ah, no, este. De hecho, se han creado varios campos y hay una que también maneja la unidad, la edad. En los módulos web se manejan muchos más campos que se van pidiendo a medida que se va creando la instalación. Pero este básicamente la unidad, lo que dice es que está trabajando las unidades por medio de una tabla donde voy a tener todas las unidades configuradas del laboratorio. Entonces ya va a ser de selección y él tiene asociado es el ID de esta tabla. Antes se ponía como el texto, ahora ya se maneja directamente una relación con otra tabla.
Eso es lo que quiere decir, porque antes se manejaba en un campo de unidades. Entonces era como un texto. En las nuevas versiones y en los módulos web se maneja, es ¿qué? Es unas unidades a través de la tabla. Eso es lo que quiere decir ese campo, básicamente. Listo. Bueno, entonces, ¿qué veíamos acá? Bueno, ahí hicimos el de la creación de órdenes, estudios, rangos alternos, miramos lo de los glosarios, los rangos extendidos. También vamos a revisar acá un poco. En LabCore, nosotros tenemos varios estados. Entonces, existe, ya lo miramos acá. Esperen a ver si esto me lo deja marcar como impreso. Un segundo que no me está imprimiendo. Es que sí, por eso se me hacía raro. Me estaba cargando me estaba cargando acá el reporte. Ven, acá lo ponemos y ya. Entonces, ¿dónde es que está el reporte de esto? Me perdió la ruta. Les ponemos acá. A ver, el reporte. Por algún motivo no está dejando traer el reporte. A ver aquí, entonces, ¿cómo es que lo llama?
ese no sé, por algún motivo no está llamando bien el reporte. Entonces vamos a ponérselo ahí para hacer la prueba. A ver si se deja. Tengo que cambiarle incluso la extensión. Está raro. Necesito que lo marque. Solo necesito que lo marque. Bueno, ya. Eso. Entonces aquí yo le pongo esto acá. Validado. Entonces, entonces en LabCorp tenemos varios estados. Entonces tenemos el editado, que se pone así como la hojita. Este es realmente ese estado a nivel de base de datos es un 2. Ya revisamos para que pronto tengan como la referencia. Entonces ese resultado es el 2 cuando yo edito. Cuando está impreso, me lo marca de esta forma y en base de datos es el 5. Cuando yo valido, me lo marca de esta forma y en base de datos es el 4. Cuando no tiene resultados, pues queda en 0. Y si yo invalido un resultado impreso, me lo deja en 3, que es lo que vemos acá. Entonces, esos son los diferentes estados que yo puedo llegar a tener sobre las pruebas en la edición de los resultados. Aquí también hay que tener en cuenta que toda esta información se va guardando en el log. Entonces, si cualquier cambio que se haga sobre los aplicados, sobre los resultados, se va almacenando en esa data. También tenemos los estados de los estudios, en donde yo puedo tener un estudio normal, puedo marcar como pendiente. Cuando marco como pendiente, él no me permite registrar datos acá hasta que no lo vuelva a marcar como es. Y cancelado es que ya él no lo voy a hacer y simplemente él me borra las pruebas del laboratorio. Entonces no podría registrar el resultado. Y en ese caso eh, me tocaría ingresar el resultado, pues me tocaría crear como otra orden, sí, porque él ya no me permite ingresar este mismo estudio en esta orden. Listo, estos son como los estados que manejamos básicamente en LabCorp. Eh, algunos laboratorios permiten acá que yo pueda eliminar este listado, este estudio, que es con estos botones que vemos acá. Eso, a ver, eso se puede ocultar a través de la forma. Uno le puede decir que estos botones no los muestre o los muestre en el diseño. Todos los campos en el GUI tienen un parámetro que se llama visible y uno lo puede ocultar o habilitar o deshabilitar, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿qué otra cosa tenemos acá? Ya vimos los rangos alternos, vimos el glosario, los rangos extendidos. eh, Miramos el manejo de tipos muestra, entonces aquí el tipo muestra, como les explicaba, pues es en la tabla de tipos muestra. Eh, si manejo tipos muestra, pues tengo que definir un sufijo. Y ese sufijo también lo tengo que configurar en mi analizador. Cuando le asocio al analizador, entonces acá, por ejemplo, yo le asocio todas las pruebas que voy a procesar en este analizador. Y además de ese dato, aquí también hay otros datos que son importantes. Y es, por ejemplo, esperen a ver si aquí yo puedo modificar esta forma del analizador. Creo que no es así, no la puedo modificar. Ah, no, esa no. Bueno, además de estos datos, pues tenemos un código con el que se envía el resultado. Un código, se puede tener un código de envío, en algunos analizadores se puede tener el código de envío, el código de recepción, que algunas veces pueden ser diferentes, en otros usa el mismo código para ambos, pues tanto para recibir como enviar órdenes. Esperen a que aparezca acá. Ah, está acá. Creo que es esto. Entonces aquí miremos un segundo la tabla de analizar. Acá. Entonces tenemos nuestro código de envío, que lo configuramos y nuestro código de recepción. Algunas veces algunos analizadores usan estos dos códigos, entonces para que pronto lo tengan en cuenta. Y si estoy manejando sufijos, me toca configurar obligatoriamente acá el sufijo que estoy manejando para esta prueba que configuré en la etiqueta. Porque cuando el equipo lea la etiqueta, va a ir a preguntar por ese número. Entonces, la etiqueta como está compuesto por el número y un sufijo, entonces debe existir, en esta tabla debe existir ese sufijo configurado para esa prueba específica. Caso contrario, que si yo manejo índices, ahí no necesito tener en cuenta este sufijo, simplemente configuro el código de comunicación con el analizador y, y ya, pues él va a consultar la tabla de muestras orden, el MO código que ya viene todo pegado. Entonces no necesita realmente tener acá esa configuración. Esa es como una de las ventajas de tener índices. Entonces, estas tablas que estamos viendo acá se llaman analizadores y analizadores de, que es donde va a ir toda la configuración pues, de la conexión pues, con los equipos. Listo. Bueno, acá también tenemos todo el tema de administración de usuarios, que a ver quién me recuerda en qué tabla es que va la administración de los usuarios. App users. Perfecto. Aquí en el mismo módulo podemos también administrarlo sin necesidad de ir a la tabla. Y aquí pues básicamente tenemos dos tipos de usuarios. Uno es un perfil y el otro es un usuario. Entonces si miramos por ejemplo un usuario, él tiene un login, que este es con el que van a entrar. El password generalmente se les pone por defecto o se les indica que lo ingresen la primera vez, el nombre con el que lo va a buscar, el perfil al cual le voy a asociar ese usuario, tal vez acá una descripción, en la descripción a veces colocamos como si tiene tarjeta profesional o algo así, pues en el caso de una bacterióloga
una técnica. Aquí también yo le puedo pedir una fecha de expiración, si está habilitado, si está bloqueado, o si puede tener acceso a todas las sedes o a ciertas sedes. Entonces, este parámetro, en caso de que yo tenga 3 sedes y, por ejemplo, esta auxiliar no puede entrar a todas las sedes, sino a ciertas sedes, entonces le escojo acá cuál, o si no, le quito toda la configuración y pues puede de esa forma acceder a todas las sedes. Aquí también tenemos una imagen para cargar las firmas en caso de las firmas digitales, en caso de que sea una bacterióloga, un técnico, pues la persona que valide. Aquí es importante resaltar que las imágenes tienen que ser en BMP. Para los módulos cliente-servidor tienen que ser en BMP. O si no, no va a funcionar. Listo. Y ahora los perfiles, digamos que yo le creo todo igual, lo único es que este es un perfil y acá si se dan cuenta tengo un botón de accesos. Entonces cuando le doy clic en accesos, él tiene a cada una de las opciones como del módulo como tal, si puede o no acceder. Candadito es que no puede acceder o no puede ejecutar esa operación. Chulito es que la puede ejecutar. Entonces yo generalmente configuro las operaciones a un perfil y se lo asocio al usuario final. Acá yo puedo tal vez copiar desde otro perfil las configuraciones, puedo decirle que todos, puedo decirle pues que todo, bloquee todo o que habilite todo o tengo una configuración estándar. Entonces puedo usar cualquiera de estas opciones y una vez usada, pues ir bloqueando lo que yo requiera. Listo. Igual que en todos los módulos, yo edito, guardo. También una recomendación, no borrar usuarios, por lo menos cuando ya se han usado, porque pues lógicamente eso va a quedar en el histórico. Entonces puede quedar la información cortada. Eh, y bueno, en cuanto a eso es más que todo lo de los usuarios. Aquí olvidé resaltar un tema. Ah, bueno, sí, ya se los había dicho que cuando cree un analizador, cree también el usuario, pues para que los módulos lo puedan identificar. Pues se pueda ver acá digamos que acá como en la información, se pueda ver qué analizador hizo qué modificación. Listo. Tu, 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 tu. Bueno, si quieren dejemos hasta ahí. Mañana entonces configuración de alarmas, interfaces y de pronto Disculpa la arrancamos lista. con iOS. ¿Sí? Listo. Entonces, volvamos a llamar acá a lista. Entonces, Otoniel. Presente, presente. Juan Jesús Portugal. ¿No? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Estoy en cliente ahorita. No, es que pusieron un mensaje. Bueno, creo que Juan Jesús no está. Rick, discúlpame, el que te respondió fue Juan, sino que está con Robert al parecer. Ok. Ok. Ok, sí. Listo, entonces sí está. Carlos Ramos. Presente.
Federico, tú. Acá, presente, Rick. Uy, presente, Rick. Ahí está. Perdón, no se escucha casi nada. Andrés Velandia. Sí, presente. Robert. Presente. Listo. Jair. Listo. Abraham. Presente. Perfecto. Y Ricardo. Presente. Perfecto. Creo que llamé a todos. Si me faltó alguno, me indican, pero creo que ahí están todos. Listo. Entonces mañana si algo hacemos como antes de iniciar, pues hacemos como unas preguntitas para que Perfecto. hacer un recuento de lo que vimos hoy y ya, listo. Muchas gracias. Ok. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos. Buen Vale, día. mañana. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Rick. Hasta luego.